con Alicia Ortega. Muy buenas noches. El caso del jugoso contrato para el sistema de semáforos del Gran Santo Domingo va directo para la PEPCA, a fin de que se verifiquen las acciones ejecutadas por Transcor Latam que pudieran constituirse en conductas de índole penal. Así lo anunció este lunes el director de Contrataciones Públicas al enumerar una serie de irregularidades, algunas de las cuales dijo había notificado al Intrant desde julio, pero al no recibir respuesta, aseguró que 3 meses más tarde, en octubre, asumió las investigaciones. Se trata de un tema que el informe reveló desde mayo, cuando afloró la primera impugnación. Desde ese entonces, 2 empresas extranjeras denunciaron falsificación de documentos y este lunes el informe confirmó que una tercera también ha sometido quejas formales por el mismo motivo. ¿Quién estaría detrás de Transcor Latam? Debemos destacar que es desde un principio que su abogado dijo al informe que no darían entrevistas para temas corporativos. Esta Dirección General declara la nulidad de pleno derecho del primer informe preliminar de evaluación de ofertas técnicas y el informe definitivo de evaluación de ofertas técnicas, lo que implica la nulidad del referido contrato. El director de la Dirección General de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, fue contundente al señalar en rueda de prensa las anomalías que llevaron a la nulidad del contrato de Transcor Latam. Hemos encontrado graves irregularidades en la ejecución del procedimiento, tales como indicios de falsificación de documentos, composición accionaria difusa, movimiento sospechoso de accionistas, entre otros, que nos motivan a depositar en el día de hoy ante el Ministerio Público los hallazgos encontrados, con la finalidad de que se investigue la razón social Transcor Latam CRL, a fin que se identifique el beneficiario final de dicha empresa y su participación en actividades ilegales, fraudulentas, relacionadas con la contratación. Hace menos de una semana, la empresa que colocaría semáforos y cámaras en 335 intersecciones del Gran Santo Domingo intentó defenderse. Que es la primera vez que lo presentaron como el equipo que vino al país a defender el contrato de Transcor Latam para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo. Según la nota de prensa del jueves, para defender la honra de la compañía Transcor LP, demostrar su capacidad y experiencia, e informar a la sociedad dominicana que esa empresa es líder en la provisión de soluciones tecnológicas avanzadas para sistemas de movilidad y transporte. Es importante destacar lo ambicioso del proyecto licitado y ejecutado por Transcor Latam, que a una contención rigurosa del gasto, integrándola con una exigencia de carga tecnológica de vanguardia, hace que este proyecto de República Dominicana se coloque a la cabeza de los estándares internacionales propios del siglo XXI. Rey Cuesta, según el comunicado, es vicepresidente de Soluciones de Tránsito y Tecnología Vial de Transcor LP. Tuvo a su cargo la lectura de las declaraciones, imágenes que fueron enviadas a la prensa editadas, o sea, un fragmento de apenas 1 minuto 8 segundos, lo que dejó a los periodistas sin la oportunidad de cuestionar a los extranjeros. Del trío, 2 fueron denominados como ejecutivos consejeros. Juno J. Lee, según la nota, cuenta con 15 años de experiencia en el sector federal del gobierno de Estados Unidos. El tercero, Jen McDonald, señalaron es un exoficial del Cuerpo de Marines de Estados Unidos y exagente del FBI. Sin embargo, no dijeron contaban con experiencia en la instalación y mantenimiento de semáforos. Es también nuestro deber expresar nuestra profunda decepción frente a decisiones tomadas por la Dirección de Compras y Contrataciones de la República Dominicana, que afectan directamente a nuestra empresa, a su prestigio internacional, pues actualmente tenemos varios proyectos en marcha de investigación y desarrollo
en el campo de la movilidad y tecnología del tránsito. Habíamos verificado en la página. Ya para el miércoles en la noche, Noticias SIN y el informe revelaban que este trío, especialmente Cuesta, nada tenía que ver con Transcorp LP, empresa matriz en Estados Unidos que presentó una de las 4 denuncias entre mayo y agosto que provocaron que la Dirección General de Contrataciones Públicas suspendiera la ejecución del contrato. En la página web de Transcorp LP, Cuesta no aparecía entre su extensa lista de directores y vicepresidentes. Igualmente revelamos el contenido de un nuevo escrito de 14 páginas de los abogados de Transcorp LP, dirigido a la directora interina de Investigaciones y Reclamos de Contrataciones Públicas, ratificando su denuncia de falsificación. Las recientes informaciones dadas a través de los medios de comunicación me llevan a ponerme del lado de la Dirección General de Compras y Contrataciones para poder facilitar toda esta investigación. Al día siguiente de las revelaciones, el director del Intrant, Hugo Veras, anunciaba que tomaría una licencia sin disfrute de sueldo. Esto menos de una semana después de haber insistido en defender el proceso. El 1 de noviembre, mediante un escrito enviado a Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas, el Intrant manifestó: tales documentos se presuponen aportados de buena fe y revestidos de legitimidad, añadiendo que los hechos notoriamente reflejan un conflicto de intereses entre agentes privados. El 6 de junio del 2023, esta Dirección General notificó al Intran las denuncias presentadas por Transcorp LP, Sistema Integrado de Control, Sistracor Latinoamérica, aun cuando en un ejercicio de buena administración y considerando el principio de coordinación y colaboración previsto en esta ley, esta Dirección General comunicó al Intran la denuncia presentada, pero al día de hoy no hemos recibido ninguna respuesta del Intran sobre ese particular. Él no estaba obligado a suspender el proceso, eso es cierto, pero las buenas prácticas nos indican que en cualquier escenario donde se contesta, por ejemplo, un documento tan importante como el que te da a ti la prueba de una experiencia que tú no tienes, y que alguien diga, y especialmente si ese alguien es quien supuestamente suscribe ese documento, diga que él no suscribió ese documento. El abogado Francisco Álvarez Martínez es experto en la Ley 340 de compras y contrataciones. Evidentemente, por un tema de prudencia, hubiese sido interesante que la institución por lo menos iniciara internamente algún tipo de investigación, llame a la persona que denuncian, llame a la persona que presentó el documento, para tratar de llegar, entre comillas, a una verdad objetiva dentro de ese proceso que le permita, en casos como este, decir, bueno, yo hice lo que podía. Una segunda misiva pedía la variación de la medida cautelar que suspendía el contrato, pero el Intrant la retiró este pasado viernes. Apelo a que si mi gestión ha sido sorprendida en su buena fe en todo este proceso, todo esto quede esclarecido y se tomen las medidas que sean necesarias. Aunque los conflictos iniciaron con la objeción al pliego de condiciones, algo que el informe dio a conocer en mayo, la madeja fue creciendo. Una vez adjudicado el contrato en mayo y antes de su firma el 19 de junio, el proceso recibió 2 denuncias, el 7 y 12 de ese mismo mes, ambas por falsificación. Este es un ejemplo, señores, de las cosas que pueden ocurrir y que han ocurrido en el país en otros momentos, que ponen en juego el patrimonio nacional, ponen en juego al Estado Dominicano, por, ya sea en algunos casos por intenciones fraudulentas o intenciones corruptas, o ya sea por descuido, minimización de las cosas. Miriam Díaz es miembro de Participación Ciudadana. Uno no se explica cómo es posible que todavía ese tipo de cosas se sigan repitiendo y que no sean más cuidadosos los incumbentes de estas instituciones estatales, sus comités de licitaciones, su consejo jurídico,
todas las instancias que deben actuar para garantizar el interés nacional en cualquier contrato que se firme. La empresa Transcorp LP ratificó a través de la firma de abogados Pellerano y Herrera la denuncia interpuesta ante Contrataciones Públicas en junio, señalando que con posterioridad a la adjudicación se enteró que la propuesta ganadora realizada por Transcorp Latam utilizó indebidamente informaciones sobre la suscrita que no fueron proporcionadas por esta, sino que algunas de ellas fueron instrumentadas de manera falsa y fraudulenta y otras obtenidas de fuentes de público acceso. Efectivamente, el informe encontró fácilmente en Internet el brochure del proyecto que Transcorp LP realizó en la ciudad de Nueva York. El mismo fue incluido en la oferta técnica de Transcorp Latam. No serían los únicos documentos de dicha oferta técnica que encontraríamos en la web. Por lo menos 5 proyectos de otra empresa, Econolite, presentados por Transcorp Latam como aval, también los encontramos fácilmente en Internet. Si el documento utilizado para la adjudicación es declarado falso, ya sea por un tribunal penal en caso de que una de las víctimas de esa falsedad actúe en esa forma, o en base a la ley de compra y contratación, a la 34006, que también permite que detectada una falsedad se pueda perseguir el contrato que se generó mediante ella, evidentemente también se abre otra rama de responsabilidad que pudiera involucrar a los funcionarios públicos que estuvieron participando en esa licitación. Es decir, el Estado puede atacar a la empresa que, entre comillas, los engañó, y puede también atacar a los funcionarios en caso de que se compruebe de que fueron parte de ese esquema que facilitaron ese engaño. Solo el hecho de que esa empresa internacional, con toda esa experiencia que tiene, haya sido tomada para utilizarla ilegalmente en ganar un concurso nacional, eso constituye un fraude, y las personas que hicieron eso deberían ir presos, ya. Al regreso, detalles específicos de las falsificaciones que enumera Transcorp LP de Nashville, Tennessee. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a elinforme@noticiassin.com o llámenos al teléfono 809-535-8383. El Informe, con Alicia Ortega. La modernización y ampliación de la red semafórica del Gran Santo Domingo ha resultado en más sombras que luces, con una licitación que se ha cruzado en rojo. Cartas y documentos de 3 empresas fueron utilizados por Transcorp Latam como aval para ganar la licitación de 1.300 millones de pesos. SIC Transcorp de Argentina y Transcorp LP de Nashville interpusieron denuncias desde junio. La tercera, Econolite, acaba de someter al Intrant y la Dirección de Contrataciones Públicas su queja formal, también por falsificación, distanciándose de la empresa en el ojo del huracán. Hablaremos de su denuncia más adelante. El martes pasado, 7 de noviembre, Transcorp LP nuevamente se distanció diciendo que no tiene vinculación alguna con las entidades Transcorp Latam, Transcorp LP LLC y Transcorp LTE LLC, así como los señores George Brinkmeyer y Pedro Vinicio Padovani Báez. Brinkmeyer registró la empresa Transcorp Latam en ONAPI el año pasado y Padovani Báez es el ex empleado del Intrant que aparece como gerente. Añaden que el accionar de dicha sociedad comercial se traduce en una apropiación indebida de la propiedad intelectual de la suscrita, así como de su distinguido nombre y prestigiosa reputación. Yo entiendo que ahí debería desprenderse un expediente judicial contra la persona correspondiente por falsificación. Eso no debe olvidarse, porque esto no es un negocio de particulares por ahí que se van a poner de acuerdo. Es un negocio que involucra al Estado Dominicano.
Y el gobierno actual ha estado abanderado en el tema de la transparencia, en el tema anticorrupción, en el tema de la integridad y la honestidad. Y tiene que dar un ejemplo con un caso como este, que es un caso bien grave. Transcorp Latam, dicen los abogados, de manera deliberada y cuestionable, se ha aprovechado de la sólida trayectoria de Transcorp LP, utilizando su nombre y reputación como trampolín para obtener beneficios en el proceso de licitación hoy cuestionado. Es muy interesante el hecho de que cuando una licitación se frustra, ya sea incluso luego de ser adjudicada por algún tipo de fraude, hay personas que participaron en la licitación que pueden resultar afectadas. Es decir, si yo participé y quedé en segundo o tercer lugar, y yo veo que quien ganó lo hizo en base a una componenda que generó algún tipo de esquema ilegal, yo también voy a tener, entre comillas, un reclamo en contra del Estado. Porque yo voy a decir, Estado, tú hiciste un esquema para sacarme a mí ilegalmente, luego de que yo gasté tiempo, dinero y recursos en participar en tu licitación, confiando obviamente en un ambiente prístino, y de allí yo puedo sacar las consecuencias del lugar. Eso quiere decir que el esquema que o lo que vamos a ver que pueda suceder a partir de ahora, va a tener muchísimas aristas. El Estado tiene sus normas, tiene sus reglas, tiene sus procedimientos, y solo el violentar uno de esos procedimientos invalida una transacción. Ahí no hay justificación. Al referirse a esta declaración jurada incluida en la oferta técnica, supuestamente firmada por un vicepresidente de la empresa, Michael Moritz, dicen que no es un documento preparado y aprobado por Transcorp LP, señalando que la declaración es incorrecta en términos de hechos, contiene numerosas afirmaciones erróneas y tergiversaciones. Añaden que la firma mostrada para Moritz fue copiada de otro documento. Igualmente dicen que se hace en un tipo de formato totalmente ajeno al utilizado cotidianamente por la empresa. También señalan que la información del proyecto contenida en la propuesta y que describe el trabajo de Transcorp en la ciudad de Nueva York y en New Hampshire no fue proporcionada por Transcorp en apoyo de la propuesta, sino que aparentemente fue trasplantada desde otros documentos disponibles públicamente. Si usted falsifica documentos para ser proveedor del Estado, usted queda inhabilitado para ser proveedor del Estado. Eso es evidentemente un fraude. Y las leyes nacionales tienen la forma de penalizar eso. Otro dato que según la empresa agrava la situación es este documento de Roper Technologies, incluido en la propuesta, que dice no fue proporcionado por Transcorp ni por Roper Technologies, y al parecer fue obtenido y trasplantado desde otros documentos disponibles públicamente. Además, asegura que la información es irrelevante, ya que Roper no es la empresa matriz de Transcorp y no tiene relación que sea relevante para este proyecto. En el documento enviado a la Dirección de Contrataciones Públicas, los abogados aseguran que la supuesta asamblea de socios de la entidad Transcorp Latam, de fecha 21 de febrero de 2023, hace referencia a la entidad Transcorp LP LLC del estado de Delaware, en Estados Unidos de América. Transcorp LP LLC, dicen, no existe como una entidad de negocios en Estados Unidos y no está afiliada con Transcorp LP ni con ninguna otra entidad de Transcorp. Ciertamente el informe comprobó que Transcorp LP LLC, según esa acta de asamblea, una sociedad comercial en el estado de Delaware, no aparece en los registros públicos de ese estado. Ha sido una situación que ha creado muchas dificultades a nuestros países, porque ahora participan empresas que no tienen generalmente ningún respaldo. Y como el Estado no hace la debida diligencia, no investiga adecuadamente a esas empresas. Por eso es que siempre hemos sospechado que detrás de esa supuesta ineficiencia o inocencia
siempre hay funcionarios que están de alguna manera coaligados para que esto ocurra, porque no es que no existan los medios para comprobar antes de hacer un contrato. Sobre el Intran dicen, vale destacar que da como buena y válida documentaciones que son seriamente cuestionadas debido a que supuestamente vinculan a la suscrita con la entidad adjudicataria. En ese contexto, es preciso señalar, dicen los abogados, que la impetrante en todo momento ha desconocido la existencia de una relación comercial o de cualquier otra naturaleza con las entidades Transcor Latam, Transcor LP LLC, Transcor LTE LLC o los señores Brinkmeyer y Padovani Báez. Si ellos dicen que no fueron parte del esquema utilizado para licitar y dicen que ese documento es falso, nosotros no pudiéramos tener en su contra o no pudiéramos retener en su contra algún tipo de responsabilidad vinculada a esa línea de pensamiento. Es decir, yo no puedo exigirle, me colocaste mal este equipo, porque él dice, yo no fui parte de esa licitación, a ti te engañaron. En ese contexto, dicen, queda en evidencia que las presuntas credenciales y documentos proporcionados por Transcor Latam de manera maliciosa hacen alusión a la suscrita, dando a entender la existencia de una experiencia y respaldo que en realidad no existen. Es importante que los funcionarios públicos entiendan el hecho de que haya alguna necesidad social, que sea urgente, que la gente esté al grito con el tránsito, que la gente esté urgida de soluciones, no implica que los procesos para esas soluciones estén exentos de cumplir con las leyes. Inmediatamente que una institución pública con el compromiso que tiene de resguardar el interés nacional, recibe una notificación de una empresa extranjera diciendo que ha sido utilizado su nombre y que se desligan de eso. Eso parece increíble que alguien pueda decir, no, eso no puede paralizar el proceso. Pero por Dios, ¿qué le pesa a esa institución tomarse siquiera unos días para comprobar si esa denuncia es cierta o no? Cuando regresemos, ¿quiénes son realmente los personajes que vinieron a defender el contrato y a qué empresa pertenecen? Este es El Informe con Alicia Ortega. Es importante destacar lo ambicioso del proyecto. El hombre presentado como Rey Cuesta, supuestamente vicepresidente de Soluciones de Tránsito y Tecnología Vial de Transcor LP, realmente se llama Raimundo García Cuesta, quien en la red de LinkedIn se define como consultor senior en movilidad, tránsito y transporte terrestre. Dice su perfil que es presidente de la Organización Internacional de Accidentología Vial y presidente de la Asociación Española de Accidentología Vial, entre otros cargos, como por ejemplo consejero académico del Instituto Europeo de Formación y Acreditación Aeronáutica. Pero curiosamente en este perfil profesional, el puesto de Transcor brilla por su ausencia, y más cuando se trata de un proyecto de 1.300 millones de pesos. Al revisar la nota nuevamente, nos dimos cuenta de un detalle. Cada vez que mencionaban Transcor LP, le faltaba la letra E al final. Aun cuando toda la documentación presentada por la compañía ganadora del jugoso contrato es de Transcor con E como empresa matriz. Al buscar Transcor LP sin E en el estado de Delaware, encontramos que fue creada el 25 de octubre, o sea, hace 2 semanas y media, y cuenta con la misma dirección en Delaware que Transcor LTE LLC, una de las 2 offshore que son accionistas de Transcor Latam. Los directores de esta recién creada empresa, Transcor sin E, son también United States Corporation Agents, o sea que nuevamente no sabemos
quién está detrás de la compañía. A su prestigio internacional. Con relación a los otros dos personajes presentados como ejecutivos consejeros, Juno Lee figura en su perfil de LinkedIn como el director de seguridad en materia de información de la empresa Metallicus, que se dedica a las finanzas e inversiones en criptomonedas. También dice trabajó en la Reserva Federal en San Francisco y Nueva York, especializándose en el desarrollo de tecnología y analíticas de ciberseguridad. Sin embargo, no menciona experiencia alguna en proyectos viales o de semáforos. Pues actualmente tenemos el tercero, Jim McDonald, presentado como ex oficial de los Marines Estados Unidos y ex agente del FBI por 22 años, aparece como director ejecutivo y presidente de Shadowware, una empresa centrada en proporcionar a los clientes de Pylum Defense Agency servicios antiterroristas en el ámbito de inteligencia, vigilancia y reconocimiento aerotransportados. Su empresa ofrece arrendamiento, ventas, consultoría y servicios de vigilancia muy discretos frente a activos antiterroristas muy singulares. Como agente del FBI, dice la publicación que aparece en Internet, realizó investigaciones sobre contrainteligencia extranjera, crimen organizado, narcóticos y asuntos penales en general. Según registros migratorios, García Cuesta ha venido al país en varias ocasiones en 2021 y 2022 desde España, Estados Unidos y México, aunque en fotos aparece aquí en 2012 durante la puesta en circulación de 2 libros sobre el tránsito. Juno Lee ha viajado al país en 2 ocasiones en este año, mientras que McDonald, quien aparece en las imágenes distribuidas a la prensa, no cuenta con registros migratorios en el país. Sobre la empresa adjudicataria, en el curso de la investigación, en el desarrollo del proceso de la debida diligencia, la Dirección General de Contrataciones Públicas ha podido identificar un entramado societario con estructuras empresariales complejas, con signos aparentes de utilización de mecanismos de creación de múltiples empresas a través de una única entidad o un solo beneficiario. Este fenómeno apunta a prácticas que buscan deliberadamente ocultar la identidad de la persona o entidad que se beneficia finalmente de las operaciones. Siempre es importante, y no solamente para el Estado Dominicano, saber con qué persona se está haciendo un negocio jurídico, en base incluso a la consecuencia que eso pueda generar, en base a un incumplimiento o de cualquier otra circunstancia que suceda en el desarrollo saludable de cualquier negocio. Porque hay, entre comillas, tachas que te dicen quiénes pueden y no pueden participar en una licitación. Entonces, si tú no conoces a quién tú estás tratando, evidentemente se te pueden escapar esas inhabilitaciones que la ley o algún tipo de documento, una resolución, una norma o incluso una sentencia pueda haber generado. En este proceso fue encontrada dentro de la documentación societaria de la empresa Transcorp Latam un acta de gerencia fechada en julio del 2023, mediante la cual se incluyó como fiador solidario invisible a la empresa de Color CRL en una facilidad crediticia tomada por Transcorp Latam con una entidad financiera por un monto de 120 millones, como la gestionada para el proceso de contratación en cuestión. Cabe destacar que De Color no presentó oferta en el proceso del Intran por sí o a través de un consorcio. La empresa De Color CRL está relacionada al señor José Ángel Canaán, conocido como Jochi Gómez, su empresa OML Inversiones, con quien ha compartido acciones junto a los extranjeros Sandra Oruña y Rogelio Oruña. En adición, Gómez registró 3 empresas en UNAPI entre mayo y junio del año pasado: SIC Transcorp Dominicana, Transcorp y Transcorp Dominicana, con su nombre como titular, todas con actividades comerciales y nombres afines a la contratación actual del Intran. En breve,
Una tercera empresa ahora se suma a las denuncias de falsificaciones. ¿Cuál es? Y qué alegan en contra de Transcorp Latam. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a elinforme@noticiassin.com o llámenos al teléfono 809-535-8383. Este es El Informe con Alicia Ortega. La oferta técnica Transcorp Latam cuenta con 1023 páginas. La primera reza: relación de contratos de naturales y magnitudes similares realizados durante los últimos 19 años. Todos son contratos de Transcorp LP y Econolite, dos empresas de Estados Unidos, no de Transcorp Latam, que apenas fue creada en julio del año pasado, y sus dos accionistas son offshores creadas en junio de 2022 y febrero de este año. Con el tema de la experiencia sucede algo muy peculiar, que es cuando tú como oferente utilizas la experiencia derivada de la práctica de otra persona que te está apoyando. Lo normal también es que esa persona, por lo menos de manera blanda, participe en el proceso, acreditando, dando confianza, demostrando algún tipo de práctica. Volvemos a lo mismo, no es requerido, pero son parte de las buenas prácticas que normalmente se ven en la administración pública. Entre todos estos proyectos presentados como parte de su experiencia están 7 de Econolite, documentación toda en inglés que encontramos fácilmente en Internet. Llama la atención este documento, una declaración jurada dirigida al Intrant, supuestamente enviada por Econolite. Aparece con 2 tipos de letra. La misiva fue supuestamente firmada por John W. Tracy, CFO de la empresa. Vaya sorpresa al comunicarnos con Alice Cook, directora del Departamento Jurídico de Econolite, quien nos dijo por escrito que el jueves se enviaron sendas comunicaciones al Intrant y a la Dirección de Contrataciones Públicas, indicando que esta declaración jurada, con membrete de la empresa supuestamente firmada por Tracy con el sello de Transcorp Latam, no fue hecha por Econolite Group. Cook además dijo al informe que el señor Tracy no viajó a la República Dominicana, tal y como dice el documento, y no dio esa declaración jurada ni la firmó. Igualmente, Cook dijo al informe que tampoco autorizaron el uso de la documentación de sus proyectos, que abarcan cientos de páginas de información que aparecen en el dossier técnico sometido por Transcorp Latam. Otros documentos que llaman la atención están en su dossier financiero, presentado como parte del proceso de licitación. Se trata de 3 facturas de Transcorp Latam, dirigidas a Globe UAV GmbH, por montos de $150,000, $410,000 y $1.5 millones. Dichas facturas probarían la venta de equipos y servicios por parte de Transcorp Latam entre agosto y diciembre del año pasado. El único problema es que Globe es propiedad de Jörg Brinkmeyer, el alemán que registró a Transcorp Latam en ONAPI y representante de Transcorp LTE, una de las 2 offshore accionistas de la empresa. Es decir, todo queda en la familia. Toda documentación que sea presentada en el marco de un proceso y que represente una idea o una realidad distinta a la que se le requiere o a la que realmente sucedió, puede ser considerado un documento no falso el documento físicamente existe, su confección materialmente es cierta, pero si lo que se representa allí es una realidad alterna, una realidad falsa, una realidad adulterada, eso también fue algo que pudiera ser considerado posteriormente, ya sea por la administración o por un tribunal de justicia que sea eventualmente apoderado. Que es la primera vez que en una solución tecnológica de gestión de tránsito se integran dispositivos de regulación procedentes de diferentes proveedores. Precisamente una de las más recientes denuncias llegó de Madrid, de Capsch Trafficcom Transportation, diciendo nuestros equipos instalados en otros contratos anteriores con la marca de nuestras compañías han sido manipulados, de forma que se han borrado intencionalmente nuestros logos
e identificaciones de la marca, de tal forma que se han pintado de un color diferente y se ha colocado deliberadamente un logo identificando a una marca de otra compañía, que coincide con el nombre de la compañía que ganó el nuevo proyecto. Es decir, no se tiran a la basura los que funcionan y ya están pagados con dinero público, que son además propiedad del Estado dominicano. Curiosamente, o tal vez grave, en ninguna parte de los documentos presentados, ni en la oferta económica, que solo dice servicio de modernización, ampliación, supervisión y gestión integral del Centro de Control de Tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo, ni en la oferta técnica, con unas 600 páginas en inglés de contratos y proyectos de otras empresas en Estados Unidos y proyectos en América Latina de SIC Transcor, empresa argentina, dice en qué consiste lo que se está instalando aquí en el país. Luego de que se haga un levantamiento técnico, que eso no es algo empírico, no es salir a tomar fotos o videos, sino luego de que se haga un levantamiento técnico que constate cuál ha sido el nivel de ejecución de ese contrato y eso tenga un valor, porque evidentemente incluso dentro de la licitación ya hay valores adjudicados a cada equipo, vale la redundancia. Luego de que se tenga ese levantamiento, el Estado debería, entre comillas, pagar los equipos que han sido instalados. Eso solamente porque no es verdad que ya eso que se ejecutó se va a quedar en el aire o le va a salir gratis al Estado. Sin embargo, cuando el Estado ingrese a esa discusión y vea que, entre comillas, fue engañado, en caso de que lo fuera, él va a poder buscar una compensación judicial que le impida sacar dinero de su bolsillo y que pueda, de una forma un poco más elocuente, perseguir, entre comillas, los daños y perjuicios que eso ha generado, para no solamente pagarse los equipos con eso, sino que también el Estado puede obtener un resarcimiento en base al daño que le causó este Estado. Al contrastarse las violaciones al debido proceso ya indicada, procede a los servidores públicos, funcionarios que hayan participado en el procedimiento de investigación, las responsabilidades de no ceñir sus actuaciones en las normas del debido proceso administrativo y que se le aplique las sanciones correspondientes de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas en su párrafo 1 en el artículo 65 y sus modificaciones luego de agotado el procedimiento disciplinario. El abogado Carlos Balcácer de Transcor Latam dijo al Informe el jueves que se había decidido 0 entrevistas para temas corporativos de las empresas. Añadió que próximamente fijarían posición, emprendimiento de acciones y toma de decisiones con relación a los acontecimientos, claro está, antes de que este lunes el caso fuera enviado al Ministerio Público. Entre tanto, Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas, dijo seguirán con el estudio y análisis de fondo de otra investigación y un recurso jerárquico también presentado contra dicha licitación, confirmando a El Informe que se trata de la denuncia que revelamos este lunes sobre la empresa Econolite. Añadió que de comprobarse los hechos, Transcor Latam pudiera ser inhabilitada de manera permanente en el registro de proveedores del Estado. Así nos despedimos en esta noche. Como siempre, gracias por acompañarnos. A continuación, Noticias SIN, emisión estelar.